Bueno, Maruja, buenas tardes. Muchas gracias Buenas por este diálogo. tardes. Estamos haciendo este diálogo pregrabado para el Festival Nos Queda la Palabra que dirige Uriel Giraldo, quien tan generosamente nos ha convocado a este encuentro en el Bueno. que creo que en buena hora pues se le hace un homenaje a la poeta Maruja Vieira, a quien le doy la bienvenida. Gracias. Bueno, Maruja, me han encomendado conversar contigo. Para mí, pues, es de las tareas más felices que me puedan encargar. Conversar alrededor de la literatura, la poesía. Y quisiera que empezáramos porque nos contaras, tú ya has contado en varias ocasiones, pero recordémoslo para quienes estén viendo este diálogo, esas lecturas de tu infancia, las lecturas que te hacía tu mamá, tu abuela, tu papá, tu hermano, de distintos autores que te fueron acercando a la literatura. ¿Cómo era eso? Era así. 1, papá. 2, mamá. 3, Gilberto. Yo tenía la voz de todos ellos, en que me leían los libros que había en unos grandes cajones, que creo que ya no queda mucho, pero los libros han sido mis compañeros y la poesía ha sido mi orientación, mi meta, lo más importante de mi vida. Estamos hablando de libros que había en tu casa en Manizales, ¿verdad? Sí, Era una casa en el barrio Versalles. yo recuerdo una que quedaba cerca de la parroquial, porque como yo salí de Manizales muy niña, no tengo una memoria clara de cuál era cuál entre las personas y entre todo lo que yo traté de captar. Y de esos libros que había en tu casa y que leía tu familia, ¿recuerdas algún autor, algún título o algún género que a ti te gustara? Recuerdo a Selma Lagerlöf y su libro El mundo de los gnomos. Desde ese entonces, casi que desde siempre, los gnomos han sido unos buenos compañeros de mi vida en mi cabeza, los enanitos. De manera que para mí esas lecturas eran supremamente importantes y era con lo que yo quería tener, lo que yo quería hacer. Yo quería viajar, yo quería tener muchos sueños que fueran realidad. Y fue muy hermoso. Tuve una infancia muy linda. Que, Con, que está contada en algunos de tus poemas. sí, claro. Era blanca mi casa, con ardientes geranios. Y entonces tengo varios que recuerdo esa casa, la de los geranios. Qué bien, estamos hablando de los años 20 en Manizales. En Yo los, nací en el 22. ajá, y viviste acá esos primeros años. Sí, Que en esa época acá en Manizales era escritora ya, digamos, estaba empezando a publicar Blanca Izaza de Jaramillo Mesa. lo más importante de mi vida después de mis padres y mi hermano fueron Blanca y Sasa y toda su familia. Juan Bautista, el gran poeta. ¿Cómo fue la...? Blanca, la gran poeta. O Uh-huh. sea, los mejores auspicios para que yo siguiera enamorándome de la poesía. ¿Eran cercanos? Digamos, ¿alguna vez visitaste su casa o ellos la tuya o leían la obra de Blanca o cómo era esa relación? No en esa oportunidad del primer, ¿cómo diríamos? Del primer paso, porque yo salí
de Manizales hacia Bogotá cuando yo tenía como 8 años. Ujú. Y entonces también me acuerdo de Bogotá, de la señorita Georgina Fletcher, en cuya casa nosotros alquilamos un poco de cuartos para, pues para sobrevivir, porque no estaba muy fácil. Pero Y antes de irnos para donde Georgina Fletcher, todavía en Manizales hubo el contacto, la relación importante con Claudina Múnera. Claudina Múnera era la directora del Liceo Femenino de Manizales y la mujer más inteligente, más docta y más comprensiva de todo era ella. Y ella estimuló ese interés por los libros, si no estoy mal. El interés por las letras y por los libros, sí. En el colegio había libros, en el instituto. Sí, claro que había. Y eran muy importantes para mí. Sí, y ella era profesora, ella enseñaba, te daba clases o eran otros profesores. No, ella daba clases en el colegio, pero no eran clases personales, Ya. sino clases de colegio. Ujú, ujú. Bueno, y entonces vino el viaje a Bogotá porque el papá se quedó sin trabajo, esa es una anécdota, que se quedó sin trabajo con la industria licorera de Caldas. Sí, Con, él creó la licorera de Caldas, pero tuvo que aceptar que con el cambio de gobierno, entonces se perdía su puesto y tocó afrontar la situación como viniera. Y entonces fue que se pensó y se hizo el viaje a Bogotá, que porque yo el tenía papá, como porque el papá era primero, conservador, ¿verdad? mi papá era conservador. O sea que cuando ganó el Partido Liberal y como el puesto de gerente de rentas, que era como se llamaba, era muy importante, casi tan importante como el ministro. Entonces, pues sí, tocó ya aceptar lo que viniera. Y ha Y, sido muy interesante. y llegaron a Bogotá a la casa de Georgina Fletcher, que era Sí, una una feminista. feminista que Ujú, organizaba a las mujeres para que buscaran los derechos, ujú. porque no había voto ni nada para las mujeres en esa época. Y Ella ahí, hizo mucho. y ahí en esa casa, Maruja, fue que empezaste a conocer vía Georgina Fletcher a otras personas de la intelectualidad bogotana. Yo, ante todo, las personas que conocía en mis clases de inglés, como Ujú. Howard Rochester. Y luego ya venía una cantidad de personas interesantes, pero ya al moverme de ciudad cambiaba totalmente el panorama de los amigos, de las amigas. Y conocí gente muy querida y muy agradable y me interesé cada vez más por la poesía. Y entonces la vida fue corriendo, fluyendo como un río. Y esas personas, ¿quiénes eran? Las que te fueron como llevando de ese camino hacia la poesía. Pues, pues los que me fueron llevando fueron Blanca Ujú, y Sasa de Jaramillo Mesa y Juan Bautista Jaramillo Mesa. Eso ujú. era para mí lo más importante. Y también lo que yo llegué a conocer
a través de Howard Rochester, pero siendo ya adulta, conocí bastante de la literatura europea. Por ejemplo, fui muy amiga de la poesía de Shelley, y entonces me fui buscando un camino, o el camino me fue buscando a mí. Eso fue todo, hasta que un día resolví que eso era posible, o sea, tener un libro con mis versos, y eso ya se hizo fue cuando estaba en Bogotá, y como los versos y los libros estaban todavía en Manizales, guardados, entonces me fui otra vez volviendo la persona que buscaba y encontraba en todas partes un motivo para escribir. Así fue como nació, como una planta. ¿El primer motivo para escribir fue la muerte de la abuela? Sí, cuando murió mi abuelita, yo escribí un poema que, como es lógico, decía: abuelita buena, mi abuelita santa, eres el recuerdo mejor de mi infancia. Ese ¿Y fue tal vez mi primer poema en serio. en qué momento o cómo es ese fenómeno, esa situación en la que alguien tan lector decide que no solo va a leer, sino también a escribir? Bueno, y fue tan simple, las cosas llegaron. Yo las fui escribiendo un poco automáticamente a medida que se formaban en mi cabeza las frases. Y unas cuantas rimas, a pesar de que yo no me quedé en la rima, sino en el verso. Libre. Que hablemos entonces, ibas reuniendo versos, escribiendo versos, y eso se guardaba en una carpeta, en un folder. ¿Cuál era la Sí, idea con eso en ese momento? ¿Quién los leía? bueno, no era mucho y mucha idea, porque yo al principio no pensé en tener libro y en publicar, sino que poco a poco se fue creando la necesidad en mí de tener los poemas organizados. Poemas escritos a máquina. A máquina, sí. Muy bien. Y entiendo que en algún momento hubo un paseo a la laguna de Tota con un Sí, primo, pero y ahí fue. ya era cuando nosotros, que íbamos cada 8 días a la casa de Enrique Uribe White, allí comenzó él a enseñarme lo que es la buena poesía en la historia del mundo. Y así fue como yo vi que tenía un poco de poemas, digamos ya, pero que no eran muy buenos, y decidí que los viera Enrique. Entonces Enrique los vio, escogió algunos, y yo me quedé con esos algunos, pero con los otros que quedaron huérfanos los metí en un folder, y yo cuando iba a la laguna de Tota, que íbamos los domingos, y los fui echando al agua cuando salíamos en la lancha. Entonces los poemas iban como patitos y huérfanos detrás de la lancha, y allí se fue formando la idea del libro y la idea de que la poesía era válida para todo en la vida. Estamos hablando de cómo nace el primer libro.
Pero antes del primer libro hubo publicación en el periódico, en el... No. ¿No hubo primero en el suplemento literario del Tiempo? Sí, pero muy poco. Nada que valga la pena. No, ¿por qué no vale la pena? ¿Qué había en esas publicaciones iniciales que cree que no vale la pena? Porque no me parecieron después ya buenos. No me pareció que yo pudiera enfrentar la lectura de esos poemas por parte de otros lectores que no fueran mi mamá, mi papá o yo. ¿Qué decían el papá y la mamá con esos primeros poemas? Ah, no, Y el hermano. los guardaron porque a ellos les pareció muy bien que yo escribiera. Uh-huh. Hay personas que han tenido el inconveniente de que su familia y sus amigos no les gusta la poesía o no quieren que publiquen. Yo no tuve ningún problema de esos, porque mi Uh-huh. casa era toda poesía, toda, desde la abuela, la mamá, todo el mundo tenía amor por la literatura y amor por la poesía especialmente. Como te digo, un caso de amor. Y de pronto recuerdas cómo fue ese contacto, quién ayudó, quién gestionó para llegar a publicar en los periódicos. ¿O simplemente mandó por correo un poema y salió publicado? Sí, pues como quien ayudó, pues los Uh-huh. periodistas amigos, los de la patria. Uh-huh. Calibán en el Tiempo. Calibán también. Don Gabriel Cano en El Espectador. Sí. ¿Pero eran amigos, eran cercanos o simplemente Maruja Vieira era una joven que escribía y mandaba por correo los poemas a ver si se los recibían? Pues sí. ¿Así Yo fue? me fui haciendo a los amigos poetas precisamente porque ellos se comenzaron a interesar. Yo hacía recitales y pues sí, me manifestaba y Uh-huh. sentí que esa era mi vida y que Uh-huh. lo más importante era la poesía. Y naturalmente leí todo lo que estaba a mi alcance, que no era poco. ¿Y qué era qué? Qué autores recuerda con particular cariño como influencia para volverse escritora? Pues entre otros Selma Lagerlöf, Uh-huh. sueca, Uh-huh. y pues Machado. Antonio Machado, en general la poesía española y de Colombia también recuerdo mucho León. a León de Greiff. Y a Neruda, con Neruda está que la bautizó. Sí, eso ya está, ya yo había publicado cuando llegó Neruda. Y Uh-huh. entonces a Neruda le parecieron bien los poemas y yo feliz y honradísima también. Y él, porque yo estaba firmando al principio María Vieira White. Y entonces me dijo, me gusta más Maruja o Maruca, que es como les decimos nosotros a las mujeres. Y entonces yo ya en eso quedé bautizada como Maruja Vieira. Y ahí comencé a crear alrededor de ese nombre la seguridad de qué orientación iba a tener el amor que ya tenía yo por la literatura. Era la poesía mi interés y naturalmente
leí todo lo que pude, de todo el mundo, especialmente de los griegos y de algunos árabes, y en fin, un todo hecho de grandes y pequeñas maravillas de la poesía universal. Bueno, y vino Campanario de Lluvia en 1947, que fue el libro que, Ese con fue el los primer poemas que libro. sobrevivieron a la laguna de Tota. Exactamente, poemas que sobrevivieron a la laguna de Tota. ¿Qué recuerda de esa publicación, Maruja? De la gente, cómo recibió el libro o cómo circuló el libro. Pues yo creo que bien, hijita, porque bueno, nos vinimos para Bogotá, después en el pasar de los días, yo fui teniendo más conocimiento de más literatos y de más poetas. Y entonces eso se convirtió en la razón de mi vida, además del trabajo normal que yo tenía. Yo me especialicé en secretaría y entonces allí también me permitía introducir algunas literaturas. Bueno, ya es Pero, difícil. Maruja, después de Campanario de Lluvia, vinieron rápidamente otros libros. Los poemas de enero. Sí, señora. ¿Cómo, cómo lograba conseguir editor tan rápido? Tan, Buena suerte, digo yo, ¿sí? porque había mucho interés en realidad. Pero he leído que no solo escribía poesía, también escribía columnas y Claro que crónicas en sí. prensa. No, y sobre todo tenía las fichas de una gran cantidad de libros que me interesaban. Y entonces yo publicaba notas sobre esos libros que yo leía. Como reseñas. Exacto, como reseña. Hablemos un poco de esa faceta, Maruja, que es más desconocida, que es la faceta ya no de poeta, sino de columnas y reseñas y crónicas en la prensa, no solo bogotana, sino también venezolana. No, pero nunca las publiqué especialmente ni tampoco las reuní en libros. Pero Para sí mí lo publicaba, interesante era la poesía. pero en la prensa sí publicaba columnas, columnas y crónicas. En prensa, Columnas columnas y crónicas en prensa. y crónicas. Hablemos de eso, de cómo las hacía, por qué empezó a escribir esas crónicas y esas columnas, que es una faceta que menos se conoce. Eran las acciones, lo que sucedía, lo que había sido bueno, ya fuera en una película o en lo que fuera, yo decía mi propia impresión y la publicaba. ¿Y por qué nunca las quiso compilar en libro? No se me ocurrió. Pero sí he oído que usted dice, se refiere a Pero usted en misma. libro no, pero una cosa que es importante, y era que yo constantemente tenía programas de radio. Y allí en los libretos de la radio, que tenía nombre y estatus, Mundo Cultural, era una columna donde yo reseñaba todo lo cultural que estaba sucediendo a mi alrededor. Y entonces allí fue donde entendí más
lo importante que es que la gente pueda expresarse en una forma concreta ante los fenómenos de la inteligencia del mundo. Usted le dijo a Carlos Restrepo, que es un periodista del Tiempo, que usted nació periodista Pues y ya que se ves, sentía periodista. ¿Por parece que qué? sí. ¿Sí? Pues tal vez por la gran cantidad de personas que yo conocía a través de sus libros. Yo tal vez, sí, yo es casi que inconscientemente yo necesitaba contar lo que había visto, lo que había oído, lo que había pensado. No me gustó quedarme con los conocimientos, sino que me interesaba mucho contar, ayudar a que, a que, las, a que las cosas se conocieran en todas partes. Y usted fue gran lectora de prensa. Usted me decía que siempre hubo periódicos en su casa. Pero siempre, yo siempre detrás del periódico era la primera que lo capturaba. ¿Cuáles periódicos? Bueno, en Manizales La Patria. Ya después en Bogotá lo que se podía, lo que el tiempo naturalmente. Hace un rato en esta conversación usted nos decía que esos primeros poemas pues no eran buenos. ¿Qué Pues hace bueno a un poema? ¿O cómo sabe uno que este poema está bien? cuando llega un conocimiento más, más claro de qué es realmente el sentimiento que inspiró la escritura o el conocimiento que inspira la escritura que es didáctica como la del colegio. Entonces yo, por supuesto, que yo tuve muy buenas calificaciones en todo menos en las matemáticas. Pero ante todo un deseo infinito de conocer más. Cuando usted lee poesía, ¿qué busca en la lectura de poesía? ¿O qué Sí, le gusta? sí. Y me ¿Qué? encuentro en la poesía con mucho. Pero ¿qué buscas en la poesía y qué es para ti la poesía? ¿Qué encuentras? ¿Qué Un buscas? diálogo entre lo que yo tengo en mi mente y lo que ha producido otra persona u otras personas en el mundo. Ante todo me interesa mucho la persona del poeta y saber por qué escribió así y cuándo y cómo, es decir, tener material para enseñar. Los poemas suyos son unos poemas muy claros. Sí, esa es la idea, que se entiendan, que todo sea comprensible, tratando de desentrañar toda la verdad del mundo a través de unas palabras. Un tema recurrente en su poesía es la infancia. Sí, porque fue muy bella. Yo agradezco mucho a todas las personas de mi infancia. Laurita Urrego, me acuerdo mucho de ella, era una profesora maravillosa, que le encantaba animarme. Y hay otro tema, Maruja, que es muy recurrente en su poesía, que es el de la muerte. ¿Ah? El otro tema recurrente en su obra es la muerte. No, pero claro, porque es la impresión más grande que puede tener un ser en ascenso.
cuando se va dando cuenta de que las personas se van, aunque uno las quiera y no le, de ninguna manera quiere perderlas. ¿Qué piensa hoy de la muerte? Que siempre está presente. De la muerte solamente se puede pensar cuando duele la vida. Y como a mí es poco en realidad lo que me ha dolido la vida, pues sí, yo he pensado en la muerte, pero no como un problema muy grande. Ni habita tampoco mi poesía, excepto porque personas que mueren y no dejan nada, esas personas están verdaderamente muertas. Lo importante es dejar algo para que alguien lo recoja. Pero también hay otro sentido en su poesía cuando usted, por ejemplo, escribe sobre su amor que murió, el poema como una forma de traer a la vida y mantener vivo ese amor. Exactamente, está muy bien entendido esa actitud de resucitar a la persona querida, estimada, admirada, porque la palabra la tiene vigente, no muere. Mientras existe realmente la poesía, la gente se va, pero se va a un viaje, no muere. Maruja, ¿quién fue José María Vivas? Sí. ¿Quién fue José María Vivas? José María Vivas fue ante todo un poeta admirado hasta que un día lo conocí y allí como que el mundo se juntó y dio todas las vueltas imaginables hasta que nos volvimos novios y finalmente, pasando bastante tiempo, nos casamos. Y para mí fue el ser único y sigue siendo por su bondad, su capacidad, la forma como él entendía el mundo, su bondad, su comunicación constante con Dios. Era un ser absolutamente excepcional. Desafortunadamente, cuando nos casamos, ya sabía seguramente Dios que se lo iba a llevar muy pronto. Y no me lo dejó mucho tiempo, pero yo sigo igual con él, casada y amándolo. Es muy bonito eso que dice del amor así eterno. Ese sí es el amor eterno. ¿Mm? Ese sí es el amor eterno. Ah, sí, claro. El amor que se renueva además con todas las circunstancias y aspectos del medio ambiente, de la historia, de los sucesos que sacuden, que ha habido bastantes, como por ejemplo el 9 de abril, que fue tremendo, y tantos otros momentos que son válidos para todo ser sensible. Le quiero cambiar un poquito de tema para ir cerrando. Yo sé que estas conversaciones fatigan, pero es que usted tuvo amigas que son la historia de la literatura colombiana del siglo XX y eran Sí, amigas suyas. sí. Quisiera mencionarle unos nombres y que usted me comentara un poco de lo que recuerda de ellas o pues cómo era esa amistad. Empecemos por Elisa Mújica. Ay, Elisa fue la mejor amiga, la de todos los días, la de todo el tiempo. Y para mí sigue presente, como si no se hubiera ido.
como por sus libros también, su novela Los dos tiempos. Y esa mujer que tenía un jardín donde las flores eran de los colores más bellos de la paleta de Dios. Meira del Mar. Hay otro amor muy grande, ya no tan cercano como Elisa, porque como Elisa estaba en Bogotá y yo también. Pero de aquí a Barranquilla siempre hay formas con cartas y con llamaditas telefónicas. Yo con ella tuve mucha cercanía y además la admiré y la admiro porque ella es de poesía eterna. La poesía de Meira nunca pasará de moda, que es cuando la olvidan. Esa poesía no se olvida. Dora Castellanos. Magnífica, extraordinaria, todavía está en el mundo, afortunadamente. Usted ha dicho que es la mejor poeta, Dora Castellanos. Es extraordinaria, verdaderamente clásica, maravillosa. ¿Qué es lo que le gusta tanto de la poesía de Dora Castellanos? Su claridad, su perfecta coherencia, porque no es posible más claridad ni más coherencia que los sonetos de Dora Castellano. Y además también ha sido una gran trabajadora del idioma y de la poesía, porque esa es la condición de todas esas amigas, que son poetas y por consiguiente no se van nunca. Y por último, Matilde Espinosa. Matilde Espinosa es como amiga la más divina de las compañías. La extraordinaria Matilde Espinosa, porque además es una luchadora por el mundo, por la realidad, por la justicia. Que la admiro no solamente como poeta, sino como ser humano. Maruja, usted el año entrante, estamos en 2021, septiembre Sí. de 2021, y usted en 2022 cumple 100 años. Sí, mijita. ¿Le hace ilusión esa fecha, ese cumpleaños, llegar a los 100? Cumplir los 100 años me parece interesantísimo. Uh-huh. Quisiera saber cómo voy a ser, cómo voy a sentir, porque naturalmente que el ser humano envejece y evoluciona y se limita. Entonces yo quisiera seguir por lo menos como ahora. Que es una vejez muy lúcida, porque usted está muy lúcida. Pues gracias a Dios parece que sí. Por lo menos soy lúcida para reconocer dónde está el valor de un libro o de un poema. ¿Usted en la actualidad lee o le leen, sigue vinculada como a la poesía? Sí, mijita, todo lo que puedo. Donde haya poesía, además tengo una hija poeta, que además es extraordinaria poeta y maravillosa hija. Ana Mercedes Vivas. La misma, que tiene de su padre toda esa bondadosa aura que es una luz, es una luz constante en mi vida. A las personas que están viendo esta transmisión, a mí me gustaría, Maruja, que usted para cerrar les contara que usted tiene, me parece muy novedoso esto,
una página web con todos sus libros y crónicas y una cantidad de textos suyos al alcance de todo el mundo. Bueno, claro, pero para eso cuento con la ayuda de mi hija, que sabe manejar el internet, porque para mí lo más curioso e importante que ha traído el mundo es el internet, que nos podamos comunicar con personas que no hubiéramos jamás conocido. Eso para mí es la ciencia. Como estamos en este momento. Ustedes Exactamente. allá en Bogotá y yo acá en Manizales. Como estamos en este momento. Sí, marujavieira.com es la página web. Está una gotica desactualizada, yo creo que a finales de año estamos actualizándola. Pero es una página que incluso trae, es que cuando hablamos con Maruja Vieira y empezamos a decir que publicó Campanario de Lluvia en 1947, pues hay que decir que su último libro es del 2018, es que usted ha estado escribiendo hasta hace muy poquito. Es que son, sí, en realidad, y hay cosas guardadas todavía en alguna parte. Bueno, ojalá aparezcan esos folders para que podamos conocer más obra suya. Gracias, mijita, para mí será una felicidad saber que estoy en tus manos y en las manos de seres que aman la poesía. Porque con la poesía lo que hay que tener es mucho amor por la poesía y tratar de contar todo lo bueno que pase en ese mundo de la poesía. Bueno, pues muchas gracias por este tiempo, por la dedicación y por este regalo que le hace a tanta gente que admira su obra y su poesía. Como usted decía hace un ratico, a usted le ha interesado la figura del poeta y estoy muy segura de que muchos de sus lectores se interesan por conocer la figura de la poeta Maruja Vieira, y este diálogo espero que haya servido para acercar a los lectores a quien es la autora de tan hermosa obra. Ay, muchas gracias a ustedes y sobre todo personalmente a ti por darme la oportunidad de hablar con las personas que no puedo ver todos los días. Yo me siento ya acompañada por los seres inclusive del mundo de la poesía, que salen del libro, se personifican y son mis amigos. Y yo al leer poemas de amigos míos, es como si los viera personalmente. Qué bien, con esta reflexión entonces nos quedamos y hasta una próxima oportunidad, y ojalá sigan disfrutando de todos los eventos y actividades de este encuentro de Nos Queda la Palabra. Muchas gracias a todos y feliz tarde o noche o no sé la hora a la que nos vayan a programar. Felicidades. Gracias. Listo.